Buenas, gente, ¿cómo estamos? Bueno, pues hoy vamos a continuar con el vídeo que ya dejé colgado en el canal, que es para la gente que se está iniciando, básicamente, y que quiere más o menos tener una idea de los conceptos que hay que llevar a cabo y las pautas que hay que llevar a cabo para empezar a pintar miniaturas de una manera mucho más cómoda que si no supieran nada. Entonces, la otra vez nos quedamos en la parte del inicio, de comprarse una caja, de sacar las matrices, cortar las matrices, limpiarlas, quitar las rebabas, pegar la miniatura, imprimir la miniatura y ya con la miniatura imprimada ya pasaríamos a la parte de pintura. Aquí hay muchas cosas que explica en el libro. Aquí tenéis el super libro, este mágico de Joel. Hay un montón de cosas que explica. Yo lo voy a hacer a mi manera porque si me pongo a mirar esto me desconcentro y me vuelvo loco. Entonces, empezando por lo primero, voy a tener aquí dos pinceles de prueba. Uno va a ser el pincel seco y otro va a ser el pincel normal con punta fina. Vale, lo tengo un poco más grande para que veáis el ejemplo en un tamaño más grande. Ya tendríamos preparada la pintura en la paleta y los pinceles. Vamos a empezar por las técnicas de pintura. Vamos a empezar por la básica, que es, como la palabra lo dice, las capas base. Las capas base, depende del tipo de pintura que tengáis, la pintura suele ser más densa o menos densa. Yo recomiendo que siempre echéis un tanteo a la pintura y si veis que está como muy pegajosa, muy espesa, le echéis un poquito de agua y así diluirla, porque hay mucha gente que utiliza la pintura directamente desde los botes y luego queda una capa de pintura que es horrible. Como dice Ángel Giraldez, capas finas, y tiene toda la razón, porque contra más capas finas ves, menos detalle vas a tapar la pintura, más suave se va a ver lo que es la capa de pintura en la miniatura y vas a tener un acabado mucho mejor. Mucha gente pues opta por coger la pintura directamente del bote y pintarla y luego se quedan como, si os acercáis a ver la miniatura, luego se quedan como capas de grosor de pintura y queda muy mal. Entonces recomiendo eso, la pintura diluirla, por ejemplo la capa base negro para el Goblin, ¿vale? Pues cojo el negro, lo echo y miro a ver qué tal está de espesor. Si veo que está así muy liquidita, porque hay pinturas muy liquiditas, nada, mojas el pincel un poco para que las cerdas se humedezcan y fluya mejor el pincel. Mojáis y capa base, capa base, capa base, lo más simple. Vale, una vez dicho esto de las capas bases, pasaremos a las técnicas de pintura. La primera técnica que os voy a enseñar es una técnica muy usada por mucha gente durante un montón de tiempo y muy antigua, pero súper buena, y por eso la sigue usando un montón de gente todavía porque es muy buena. Y para pintar en cadena o pintar ejércitos masivos, esta técnica es la que usan, porque tú no puedes estar haciendo veladuras en un ejército de 200 osiarcas. Te vas a volver loco. Puedes hacerlo, pero no lo recomiendo. Tu cerebro se podría ir al traste. Así que la primera técnica es el pincel seco. El pincel seco, ¿cómo se hace? El pincel seco se hace así. Coges pintura, ¿vale? Y en un papel de cocina o un papel absorbente tienes que descargar la pintura. Descargar la pintura en el papel, descarga. Y una vez que ya casi ni pinte en el papel, en ese momento, con un color más claro del que tiene la capa base, donde querráis dar la luz, porque esto es para luz, para dar luces. Siempre voy a ir hablando de luces hacia arriba, luego hablaré de las sombras, que serán las tintas, pero ahora estamos en luces. Entonces, siempre esta técnica se ha de hacer con el pincel súper descargado, porque si queréis que quede un buen efecto, tiene que ser el pincel descargado muchísimo. Aunque pensáis que ya casi ni pinta, sí tiene pintura. Si no, lo vais a comprobar. Entonces, por ejemplo, yo a esta miniatura de negro le quiero dar un pincel en gris, un pincel seco en gris. Pues ya con el pincel descargado de pintura, que lo he descargado en el papel, lo que haría sería raspar de arriba abajo
No sé enfocar con la cámara delante. Bueno, raspar de arriba abajo con el pincel. Entonces lo que haríamos que sería pues dar un efecto de luz muy rápido sobre la miniatura. Y el pincel seco es raspado. Hay que raspar. Si por ejemplo queréis dar luz en esta zona, que es el final de la capa, es muy fácil. Solo raspáis aquí, poco a poco, raspáis la mayor cantidad y luego con menor cantidad de pintura vais raspando un poquito más hacia arriba y lo que conseguiréis será dar un difuminado sobre la parte de abajo y la parte de arriba, porque aquí habéis descargado la mayor parte de pintura. Entonces cuando ya habéis descargado y esto está ya casi gris del todo, subís un poco la zona, entonces vais a conseguir un degradado del negro al gris, ¿vale? Eso sería lo que es el pincel seco, ¿vale? Tanto para pieles, para ropas, para escenografía, para lo que queráis. Es súper multiusos. Es una técnica muy buena y es una técnica que, como ya digo, para pintar ejércitos masivos es de las mejores. Pincel seco, como ya sabéis. La zona de luz, la zona de iluminar, raspado, ¿vale? Mira, aquí tiene unas arrugas que van hacia abajo, no se ven, pero aquí en la bata tiene unas arrugas que van hacia abajo. Entonces yo aquí no rasparía así, no rasparía así. ¿Y cómo lo haría? Pues lo pondría de lado y rasparía. Entonces daría luz a las zonas externas de la túnica en este caso. Y bueno, trae la pelota, tráela. Pasando a la siguiente técnica sería una técnica que yo uso mucho, es muy buena, y es el degradado en húmedo. Teniendo la capa base, siempre voy a poner en blanco y negro para que entendáis. Teniendo la capa base de este goblin, lo que es la bata en negro, si yo por ejemplo quiero difuminar hacia blanco, ¿vale? Entonces daría aquí un poquito de negro. Ahora voy a explicar por qué lo llamo húmedo, porque se llama húmedo. Daría aquí un poquito de pintura negra, ¿vale? Descargaría mi pincel, cogería pintura blanca y daría un poco más abajo pintura blanca. Corriendo, quitaría la pintura y cogería un poquito de agua, o sea, con el pincel humedecido, y lo que haría sería coger entre el negro y el blanco, entre esa separación que he dejado, arrastrar la pintura y fundirla en la misma miniatura. Por eso se llama degradado en húmedo, porque la pintura todavía está húmeda y lo que estás haciendo es fundirla. En vez de fundirla en la paleta, se funde en la miniatura y conseguís un degradado muy chulo. Antes de hacer otro degradado, yo os aconsejo que hagáis ese, porque os va a quedar muy bien. Como ya estoy diciendo, por ejemplo, si aquí tengo blanco y aquí tengo negro, fresco, recién echado, descargo mi pincel, humedezco y entre medias voy arrastrando la pintura de los dos lados, la voy juntando en medio y voy haciendo el degradado. Entonces lo que haría sería dejar un gris aquí que fundiría tanto el negro como el blanco y haría un degradado de negro al blanco. ¿Habéis entendido? Si muchas veces te queda muy gris, pues le echas un poquito más de blanco, pero te vas a la zona más de abajo. Si te ha quedado muy oscuro, si te ha quedado muy claro la zona negra, pues le echas un poquito de negro y le das un poquito más hacia arriba, ¿entendéis? Y vais calibrando. Mira, tengo aquí la miniatura que acabo de hacer. Una cosa, mira, ¿veis? Esto es un degradado en húmedo. Lo voy a indicar. Lo que hice fue pintar toda esta zona de morado. Esta zona de morado entera. Esta zona de morado. Y aquí pinté azul. ¿Veis? Entonces, aquí cogí entre el morado y el azul, quité mi pintura y lo que hice fue arrastrar el azul hacia el morado. Y con la pintura húmeda de aquí se fue fundiendo. ¿Veis cómo ha hecho un degradado muy bueno? Entonces se ha fundido el azul al morado, al lila, y ha creado una transición muy buena. Y aquí hice lo mismo, aquí eché azul, aquí eché morado y hice la transición. Esta vez la hice también del azul, fui arrastrando la pintura azul con la morada y la fundí en la misma miniatura.
y lo que conseguí fue pues un degradado que se puede hacer pues para miniaturas, para pieles, ¿veis? Cómo se va el azul y se va poniendo más lila y se va fundiendo con el morado. Esto es el degradado en húmedo, que yo suelo utilizar mucho. Esto lo podéis hacer en pieles, lo podéis hacer en, como veis en el humo mágico este. Lo podéis hacer en ropas, lo podéis hacer en un montón de lados. Y como veis es una técnica muy efectiva y queda muy bien. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. También aquí hice un degradado en húmedo. Perdón si no se ve enfocado, pero es que no sé cómo enfocarlo con el móvil frontal. Acá frontal. Trae la pelota. ¡Traela! Mirad, aquí hay un degradado. El degradado va del rojo, aunque no se note mucho, es muy sutil, del rojo al color hueso. ¿Veis? Y el degradado es un húmedo. ¿Qué hice? Esta vez cogí, aquí tenía rojo húmedo, aquí tenía hueso, y lo que hice fue de hueso a rojo, y entre medias fundí. Perdón si me enrollo mucho, pero quiero explicarlo no muy bien, porque sé que no soy un gran comunicador, pero quiero explicarlo mucho a mi manera para que os quede la mente claro y lo entendáis, y os pongo ejemplos. Vale, una vez pasado la técnica del degradado en húmedo, pasaremos a la técnica del degradado en seco. El degradado en seco, ¿qué es lo que hacen? Yo diría un montonazo de pintores, y no la gran mayoría, o una de las técnicas que más usan es el degradado en seco. El degradado en seco es diferente. Mira, ahora voy a poner de ejemplo esta miniatura, ¿vale? Que es más grande y tal. El degradado en seco lo que hace es, teniendo este color negro, ¿vale? Coger este color negro ya seco, perdón, teniendo este color negro ya seco, lo que hace es coger un color un poquito más claro que el negro, en este caso sería el gris. Yo siempre voy a poner ejemplo de negro al gris. Sería un gris un poquitín más claro que el negro. ¿Y qué haría? Pues con una pintura que es entre agua y pintura, que eso se consigue cogiendo un poquito de pintura, la echas en la paleta y coges agua o diluyente y lo echas, ¿vale? Lo echas. Y vas echando agua y diluyente hasta que tengas una pintura que casi sea agua, que no sea tinta, pero que sea muy acuosa. Entonces lo que eso consigue en la miniatura es crear el degradado, como estábamos hablando, de una manera muy suave también, más suave que en el degradado húmedo. En el degradado seco, el degradado con veladura, se consigue una transición mucho más armónica y mucho más buena. Y la gente lo usa muchísimo. El degradado en seco es ese. Como ya he dicho, coges la pintura, la echas en la paleta, coges tu diluyente o coges tu agua y diluyes la pintura. Diluyes hasta que tengas casi agua con pintura, pero que sea pintura, ¿vale? Y entonces, ¿qué haces? Pues coges tu pintura y la echas en las zonas de luz, ¿vale? La gente lo que hace es, mirad, por ejemplo, aquí tengo la zona más alta de luz, ¿verdad? Aquí está también una zona de luz, pero un poquito más baja, aquí. Pues entonces la gente lo que hace es siempre echa la pintura y arrastra su veladura hacia la zona de más luz, consiguiendo que con el pincel arrastres la pintura y dejando un rastro de pintura más diluida. En este caso será más sutil el degradado, y la mayor cantidad de pintura la dejará en una zona más alta. Con eso conseguirá que aquí haya más cantidad de pintura y por ende haya más luz de pintura, porque estamos hablando de luz. Entonces el degradado que está haciendo es un degradado de luz con veladura, y lo que hace es eso. Por ejemplo, aquí también en esta parte pues cogería y pondría el gris y arrastraría hacia la zona de arriba. Aquí también, por ejemplo en la piel, pues haría el degradado desde el más oscuro. Por ejemplo, quiere tener oscuridad en la zona del labio, pues pondría la pintura en el labio y la arrastraría hacia la frente, hacia arriba, ¿vale? O también podría hacerla hacia abajo, porque aquí
En esto de las miniaturas tampoco hace falta que des una luz súper realista. Puedes hacer una luz como a ti te venga en gana. Así que bueno, espero que haya quedado claro el sistema de degradado. Por ejemplo aquí, si quisiera hacer el degradado aquí, como lo he hecho yo aquí, lo que haría sería del azul al morado, cogería un color intermedio y entre los dos, con la pintura seca ya de la base, entre los dos daría finas capas de veladura y lo que conseguiría es una transición de colores, una transición que no se note del azul al morado, ¿vale? Y esa sería la técnica de las veladuras. Ahora vamos ya a lo que es la luz ya extrema, que es el perfilado. El perfilado lo que es con un pincel coges pintura, descargas pintura, descarga bastante pintura y el pincel tendría que estar plano o muy redondito, pero que tenga una forma muy buena, o sea, o muy redondito o muy plano, ¿vale? Podrían ser las dos. Y como dice la palabra, pues perfilado, pues sería con un color ya extremo de luz. Si estás en el rojo, pues un rojo muy claro, un naranja, un amarillo. Si estás en el azul, un azul claro, un azul casi cielo o un blanco. Si estás en el, ¿me entendéis? La consecutiva de los colores. Y es eso, el perfilado, pues por ejemplo, voy a poner el ejemplo de esta miniatura. Quiero perfilar el luz. Pues ¿qué hago? Pues quiero perfilar los cuernos. Pues daría el perfilado por esta parte y el pincel sería ponerlo de canto y pasarlo. Y lo que haríamos que sería dejar una línea. Dejaríamos una línea y entonces daría un efecto de luz muy fino, que eso se llama perfilado. ¿Queréis darlo en la capucha? Vale, pues ¿veis este borde que sale por aquí, este recanto? Pues entonces el perfilado cogeríamos nuestro ángulo para no pintar otras zonas y apoyaríamos el pincel en la capucha sin pintar otras zonas y pasaríamos y daríamos el perfilado, por ejemplo en blanco. Lo pasamos y lo pasamos. ¿Y qué pasaría? Que dejaríamos una línea muy finita. Dejaríamos una línea muy finita en el canto de la capucha. ¿Que queréis perfilar los dedos? Pues igual, con un pincel muy finito, con un color muy clarito. Por ejemplo, este es verde, ¿no? Pues le meto un verde amarillento, un verde lima. Pues entonces perfilo el recanto, el borde del dedo. ¿Y qué conseguimos con eso? Pues conseguimos muchísimo, conseguimos ganar muchísimo en las miniaturas. Por ejemplo, hay miniaturas de ultramarines que con capas base y un pequeño degradado, luego un perfilado, o sea, son muy bonitas. ¿Por qué? Porque son miniaturas que tienen muchos recantos, tienen muchos bordes planos, son miniaturas que tienen muchos bordes planos y mucha armadura recta y tal. Se suele hacer después de haber trabajado ya las luces. Joder, que estoy metido. Se suele hacer después de haber trabajado las veladuras, las sombras y todo eso. Y ya es el retoque final de luz extrema. Por ejemplo, aquí ya he pintado mis veladuras, ya he hecho mis luces, pues ¿qué le hago? Pues ya le doy un perfilado extremo. Pues como he explicado con el canto del borde, el canto del pincel, perdón. Con el canto del pincel, con la pintura diluida, muy importante. No tener ahí un pegotón, porque lo que vais a conseguir es hacer una línea irregular y va a quedar muy mal. Entonces tenéis que buscar vosotros mismos el punto entre la dilución, que no esté ni muy espesa ni muy líquida, ¿vale? Si está muy líquida se os va a derramar y si está muy espesa vais a hacer una línea que va a ser horrible, así que encontrad vosotros el punto. Y vale, he explicado lo que es el tipo de pintura, así como si quieres hacer una pintura, una miniatura pintada bastante bien. Esto lo recomiendo yo ¿para qué? Para héroes, para monstruos grandes, para unidades de 3. Este estilo, que es pintar de un oscuro hacia un claro con veladuras, con transiciones, con pincel seco, con estas cosas, ¿vale? Y luego está la técnica que suele usar todo el mundo, la gran mayoría para pintar sus ejércitos, que es el tema ya de sombra.
lo podéis hacer sin sombra, todo lo que he explicado anteriormente, pero en este caso vamos a hablar de la sombra y del tipo de pintado más común que existe, que es, capa base, le doy aquí la capa base, por un ejemplo, azul, dejo que seque. ¿Qué hago? En este caso vamos a implementar otro tipo de pinturas, que son las tintas. Las tintas, ¿qué hacen? Las tintas te marcan las sombras, porque al ser una pintura súper diluida, se cuelan los recovecos y te da esa primera sombra, esa primera luz, te da las dos cosas en uno. Entonces, si queréis algo más profesional, yo recomiendo que no uséis tintas, solo usar tintas después de haber pintado con las técnicas anteriormente dichas para oscurecer una zona en general. Pero esta forma de pintar, que es la que usa todo el mundo, lo que suele hacer, ¿qué hace? Pues dar aquí, por ejemplo, un color azul, como está diciendo, aquí pinto un azul medio. ¿Y qué hago? Pues le puedo dar una tinta de azul más oscuro, en este caso un Drakenhof Nightshade. ¿Qué voy a hacer? Conseguir un azul mucho más clarito en las zonas más altas y un azul mucho más oscuro con la tinta una vez seca en las zonas más externas. ¿Qué he conseguido? Pues 2 en 1. Lo que he hecho ha sido ganar sombra y ganar luz. ¿Entendéis? Entonces, ese tipo de pintado es el más común y el que es para iniciados. Y como ya he dicho, pues un color base, una tinta, tenéis la luz y la sombra, y a partir de ahí ya podéis empezar a trabajar. ¿Qué queréis? Podéis empezar a hacer luces, ¿vale? Quiero resaltar esta parte de arriba, ¿vale? Quiero que tenga más luz. ¿Qué tengo que hacer? Pues coger ese mismo azul y mezclarlo con un azul más claro. Os estoy poniendo azul, como podéis coger cualquier otro tipo de color que queráis usar, ¿vale? Pero yo voy a ir de azul más claro, azul más oscuro, negro, gris, tal. Cogéis con la tinta ya seca y cogéis, en este caso voy a hacer un pincel seco, con la tinta ya seca y con el pincel ya bien descargado en un azul mucho más claro o más claro que este, quiero dar un énfasis a esta zona que quede más clara. ¿Qué hago? Pues un pincel seco. ¿Y qué he conseguido? Pues una transición y una sombra en un tiempo relativamente corto. ¿Con esto qué vais a conseguir? Con esto vais a conseguir motivaros muchísimo al tema de las pinturas. Porque así es como se inicia todo el mundo y así es como tú ves tus primeros avances y dices, madre mía, qué nivel, ¿sabes? Y así te vas a motivar tú a ti mucho porque vas a pintar de una forma rápida, entre comillas, y con unos acabados muy buenos. Tanto, por ejemplo, he puesto en este caso el ejemplo del pincel seco, pero también podríamos hacerlo con un pincel normal. Capa base en amarillo, ¿vale? Le doy una tinta naranja. Ya tengo la sombra y ya tengo la luz. Quiero aquí un poquito más de luz. Quiero aquí un poquito más de luz en la capa, en la zona de la capa de atrás arriba. Pues ¿qué hago? Pues con un amarillo mucho más clarito, pintar las zonas altas con el amarillo más claro. Por ejemplo, pinto de aquí hacia arriba, ¿vale? Pinto aquí hacia arriba y ya tengo todas las sombras hechas. Pero cuando acabo me doy cuenta de que este amarillo que ha estado con tinta, este amarillo que no es el recoveco, sino que es la capa lisa, que llega un poco más abajo, me doy cuenta de que el escalón de este amarillo a este hay una pequeña diferencia y no hay un degradado que a mí me gusta. ¿Qué puedo hacer? Puedo usar en este caso la técnica de la veladura. Teniendo ya esta parte pintada de amarillo y ya que haya secado, ¿qué hago? Pues cojo un intermedio entre este amarillo más anaranjado y este amarillo más claro, un intermedio con la pintura súper diluida, ¿y qué hago? Pues cojo y descargo aquí la pintura y la voy arrastrando hacia arriba. ¿Para qué? Para que la mayor carga de pintura se vaya hacia arriba donde está el amarillo más claro y aquí me deje una veladura que es agua con pintura y difumine mucho más la unión entre este amarillo más claro y este amarillo más anaranjado. Un ejemplo. ¿Que no? Podéis hacerlo a pincel seco. Una vez después de haber pintado esta zona de amarillo clarito y esta zona que ya la tinta secó, podéis entre medias, con un amarillo intermedio entre estos dos, un amarillo y un naranja intermedio, dar un pequeño pincel seco
muy descargado y vais a conseguir una pequeña transición, ¿vale? ¿Veis? Un pequeño pincel seco, sería una opción. Y así es como pinta la mayoría de gente las miniaturas. Capa base, tinta y luz. Y la gente que no le gusta pintar, pues las pinta así para tenerlas para batalla guay. A ver, guay, para tenerlas presentes mínimamente. Y para entretenerse también, porque a la gente le gusta también pintar de esa manera. Y ese sería más o menos un reducido abanico de posibilidades para los iniciados, que luego hay un montón de cosas más, pero yo creo que con eso iréis servidos. Luego hay más técnicas, por ejemplo, la técnica de vitrificado, que aquí viene, que yo no la hago, pero aquí viene. El vitrificado lo que hace es recuperar un color y darle más viveza, pero es una técnica agresiva. Voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, esta miniatura, ¿vale? Esta miniatura la pinto de naranja. Una vez con la pintura ya seca de naranja, le doy un pincel seco blanco. Es agresivo, muy agresivo. Le doy un pincel seco blanco. Y lo que hago después sería darle una tinta naranja o una tinta amarilla. ¿Qué consigo con eso? Pues la tinta, al ponerse encima del blanco, entonces el color sube mucho la intensidad y sube mucho la potencia del color. ¿Entendéis? Y eso es el vitrificado, es una manera de pintar muy rápida y sencilla. ¿Sabéis con qué puedo compararlo eso? Con las contras. ¿Las contras qué hacen? Pues las contras te dicen que des una capa sobre una imprimación blanca. Entonces consigues un color muy puro, muy potente. ¿Por qué? Que se me ha olvidado contarlo. Porque no es lo mismo pintar un color encima de un blanco que encima de un negro. Me explico. Si tú quieres una miniatura, esto ya es un poco más avanzado, pero que tampoco es... A ver si queréis tener aquí una miniatura de exposición, vale, pero para pintar como estoy explicando yo no. Si queréis una miniatura con colores muy vivos, pintar sobre blanco. Si queréis una miniatura con colores más apagados, pintar sobre negro. Ya está, no hay más. Y entonces lo que estaba explicando, lo del blanco, lo de las contras te dicen que imprimes con una imprimación especial y luego que le des una tinta blanca, una tinta de color. Y bueno, el vitrificado sería más o menos algo así. Bueno, como iba diciendo, a grandes rasgos, las técnicas que os he explicado son las que vais a llevar en vuestra vida de pintores si es que os metís en este hobby, y son las que más os van a ayudar. Luego hay más técnicas, hay un montón de técnicas, pero yo hoy voy a explicar las básicas y que son las más efectivas para empezar. ¿Qué tenéis que tener en cuenta? Los degradados son súper importantes. Los degradados tienen que ser vuestra meta a practicar, porque es la clave, yo diría es la clave de la pintura, entre una transición de oscuro a claro en una miniatura, en la piel, en donde sea, en el metal, en cualquier tipo de superficie, el degradado es la clave. Por ejemplo, el metal no metálico, que es una técnica avanzada de pintura, es pintar un metal, el efecto de un metal, pero sin colores metálicos. El metal no metálico se basa en los degradados, totalmente en los degradados. De blanco a gris, de amarillo a marrón, en el caso del oro, de blanco a gris en plata, de cobre, de un montón. Y si controlas el degradado, controlarás los metales no metálicos y controlarás la panacea de la pintura. Porque, mira, os explico. Así hablando en plata, como hablo yo. Con un buen degradado y un perfilado tenéis un miniaturón. Sin más. Un buen degradado y un buen perfilado y tenéis el 90% hecho. Luego la peana, y os digo que es la clave. Es la clave, el degradado es la clave. Tener en claro también
las técnicas que os he dicho, y la sombra y la luz. La sombra y la luz del degradado, de más oscuro a más claro, con una transición que ni se note. Y contra más degradado y más cantidad de colores metáis... ¡Oye! ¡Eh! ¡No! ¡Quita! Contra más degradados y más cantidad de colores metáis, más rica será la miniatura y por ende más vistosa y más espectacular. En próximos vídeos, en próximos capítulos enseñaré miniaturas así un poquito más curradas, con degradados más extremos, como por ejemplo tengo en Nagas, como por ejemplo tengo en muchas otras miniaturas con degradados con diferentes técnicas, tanto de veladura como de degradado en húmedo, como de pincel seco, como de perfilado. Estas son las bases de las técnicas que tenéis que tener en la cabeza para empezar a pintar, y poco a poco iréis viendo cómo vais avanzando y cómo vais mejorando, y con estas técnicas vais a conseguir resultados buenísimos. Vais a conseguir motivaros y querer saber más y querer cada día más y más técnicas y más degradado y pulir mi degradado, y hoy voy a hacer un degradado con colores que no combinan y hoy... ¿Entendéis? O sea, es la clave de la pintura. Bueno, un repaso, la dilución de las pinturas, importante, la imprimación, que si queréis en una miniatura que vayáis a pintar de una forma que queráis darle un cariño especial, en vez de imprimarla de un color, pues imprimarla en blanco o en negro. Si queréis una miniatura con colores más vivos, imprimar en blanco. Si queréis una miniatura con colores más apagados, imprimar en negro. A partir de ahí, luego, las técnicas. Tenemos la técnica del pincel seco, que es el pincel de raspado. La técnica de el degradado en húmedo, como ya he explicado. La técnica de degradado veladuras. La técnica de el perfilado. Luego tenemos una herramienta muy útil como son las tintas, que es para dar sombra. Y con eso estaría todo, chicos. Tengo aquí al monstruo de Joel dando por el culo. A ver, toma. Y eso sería todo. Aquí me ha dado la tarde, ha oscurecido, pero ha merecido la pena, porque espero que este vídeo llegue a alguien que le pueda servir, y con eso ya mi cometido estará hecho. Y bueno, chavales, si habéis llegado hasta aquí, desearos un viaje muy bonito sobre el mundo este de la pintura. Un viaje especial, un viaje mágico, un viaje de fantasía, un viaje donde tú creas vida, porque a ti te viene una miniatura en plástico, tú la pintas y esa miniatura ha cobrado vida. Por eso, cuando yo jugaba, que jugaba aquí con un colega y malamente, a Age of Sigmar, yo no podía jugar con miniaturas grises, porque para mí la clave de este hobby es la fantasía, ¿no? Está claro, ¿no? La fantasía, tanto futurista, que es no en mi caso, como en el tema de inspirado en Tolkien. Entonces la fantasía que a mí me va, que es esa, la de elfos y todo eso, medieval, tipo medieval, o también Age of Sigmar, que es muy buena. La fantasía es preciosa, o sea, en tu mundo una batalla de mesa puede ser una película, ¿entendéis? Por eso el otro día en el vídeo critiqué lo de algunos canales que se basan en jugar y tirar de vívelo, disfrútalo, Dios, no sé qué está carga, Dios, no sé qué, pedazo de bicho, tal, me ha cargado esto, lo otro. O sea, vivirlo fuerte, es lo que te digo, con intensidad, como una película. Entonces las miniaturas pintadas, pues es una película ya real. Sin embargo, las miniaturas en plástico no es mi rollo. Por eso cuando jugaba con todo pintado, que lo pintaba yo, lo sigo pintando. Así que nada, chicos, la batería ya está done, como el día, ya se está apagando. Y nada, espero que os haya gustado, espero que os sirva. Y ese es el vídeo. Si queréis, si me apoyáis, este vídeo, haré un tercer vídeo con la finalización de la miniatura, que sería la peana. Decorar peanas, tipos de tierra, tipos de arbustitos, dónde encontrarlos, dónde comprarlos. Podría estar a los contactos de dónde comprar este tipo de cosas, cómo salir a la calle cuando se pueda y coger una rama, coger un cacho de corcho, ingeniártelas para hacer peanas.
y ya darle lo que es la escena perfecta a tu miniatura. Ya sería la finalización de la miniatura en sí. Y nada, chicos, ya me voy despidiendo, espero que os haya molado, y desde la Torre Blanca de Jovet, desde mi morada, os mando un saludito muy grande, un besito, y que vaya todo bien. Chao, gente.